siendo, como hemos dicho inicialmente, una urgencia entonces es una situación de salud que requiere atención inmediata y justamente es el familiar o el paciente que cree que se está muriendo y va a llegar a las emergencias a las 3, 4 de la mañana pensando que se está muriendo y bueno, va a ser atendido por el médico y el médico es quien va a definir la situación. Entonces va a definir si realmente es un caso que sí ameritaba llegar tarde de la noche para poder ser atendido. Entonces es el médico capacitado para definir esta situación. Muchas veces una persona que está en categoría 2, por ejemplo, y demora demasiado en acudir a la emergencia, por supuesto, se va a complicar su caso y va a llegar a tener una sepsis, estar en coma y todo aquello. Entonces, por esa razón es que es una forma interesante que el familiar acuda por este tipo de situación o por este tipo de pensamiento. Entonces se habla que es una emergencia médica cuando realmente hay un compromiso vital, inmediata, ¿no? Pero estamos hablando de pacientes estables y pacientes inestables. Paciente inestable es el paciente que tiene los signos vitales alterados. Entonces, de esa manera, el organismo es tan sabio que todavía se defiende de una amenaza, ¿no? Tiene factores defensivos que van a actuar de forma inmediata cuando se encuentra en una fase de peligro. Pero va a llegar un punto en el cual esa defensa propia del organismo va a caer abruptamente y justamente ya no hay vuelta que darle y el paciente va a quedar prácticamente comprometido. Entonces tenemos acá esa clasificación de prioridades, por ejemplo. La primera prioridad de la urgencia número 1 es una emergencia, lo demás son categorías. Existen lo que se llama diferentes tipos, no solamente el viaje hospitalario, el que se está aplicando ahora el tipo Manchester, que es justamente que va a clasificar en 5 categorías, pero también existe otro que es un índice de seguridad de emergencia que está apoyado por la escuela americana, que más o menos es parecido al anterior y en la cual también va a clasificar en 5 grupos de pacientes. También tenemos otra variedad de triaje para los pacientes pediátricos, porque un paciente pediátrico va a variar sustancialmente por sus signos vitales diferentes al adulto. Y este otro, el número 4, es lo que yo llamaba, que es el que se aplica en pacientes que van a estar, digamos, en la fase prehospitalaria y que sí va a tener que ser atendido en forma rápida por los paramédicos o técnicos médicos. De todas maneras, existen otra variedad de cintas usando cintillas de color rojo, amarillo, verde, rojo, naranja, verde, amarillo, etc. Y este otro, el triaje telefónico. En todo sistema de salud siempre hay una central telefónica. Por ejemplo, ustedes han visto en la teleserie o en las películas los 911 de Estados Unidos, en la cual hay una central telefónica ocupada por 50 telefonistas más o menos, en la cual hay un médico dentro de ese turno para que pueda guiar por teléfono a la gente que está pidiendo ayuda. Entonces, usted va a clasificarlo vía telefónica, en otras palabras, para que esa persona sepa qué hacer, dónde derivarlo, porque estamos hablando de un paciente, si estamos hablando de la fase prehospitalaria y estamos considerando categoría crítica rojo, lo vamos a derivar seguramente a un hospital de tercer nivel o una clínica acreditada con esa categoría de buena atención. Entonces, luego vamos a ir descendiendo para poder derivar a los pacientes de acuerdo a la complejidad de su problema. Acá tenemos entonces el que más ocupa nuestros hospitales, el tipo Manchester, en la cual tiene esta categoría, 5 categorías, y acá tenemos la cantidad de tiempo que estamos todavía normatizando para ser atendidos. Por ejemplo,
la primera urgencia, que es la emergencia misma, tiene que ser una atención inmediata. Luego, la segunda emergencia de color naranja, que viene a ser un periodo de espera de 10 a 15 minutos. Y así por delante, en la 3, digamos 60 minutos, la 4, 2 horas y la 5, 4 horas. Estos últimos, por supuesto, son, digamos, pacientes que deberían ser atendidos en el primer nivel y no en el tercer nivel. Pero por cercanía del hospital de tercer nivel, llegan pensando que lo van a atender ya no más. Entonces, estas últimas son prácticamente son dependientes de un primer nivel. Acá, por ejemplo, el ejemplo de la primera atención de emergencia es un paciente que está con un infarto agudo, que está prácticamente en un shock cardiogénico y, por supuesto, es un paciente entre la vida y la muerte y tenemos que actuar. Es un ejemplo bastante llamativo. La segunda, por ejemplo, es una apendicitis aguda, que ya está el paciente con dolor localizado en la fosa ilíaca derecha y que va a esperar hasta 15 minutos para que el médico lo examine y le diga, bueno, vamos a tener que pedir algunos estudios para corroborar el tema, y de esta manera no se complique, bueno, porque ya el paciente tiene que quedar hospitalizado haciendo los estudios preoperatorios para la cirugía. La tercera urgencia, como ejemplo, aquí hemos puesto episodio agudo de asma bronquial, en la cual tal vez hay que definir el cuadro y tal vez hacer nebulizaciones para que el paciente pueda tener una broncodilatación con ese medicamento. Y la cuarta ya deben ser más que todo cosas leves, ¿no? Lo mismo que hablábamos del quinto. Bien, hablando de la historia clínica, hemos dicho que la historia clínica, si no recuerdo, es un documento médico, legal y académico. ¿Qué significa médico? Que todos los procedimientos, todo lo que se defina, tiene que estar escrito, y alguien dijo que el mejor abogado del médico es una buena historia clínica. ¿Por qué razón? Porque lo que está escrito es la defensa única que tiene el médico ante procesos de denuncias médicos o de familiares que quieren aprovechar, digamos, la situación. Entonces, tenemos que nosotros escribir todos los procedimientos que estamos haciendo. Tenemos que justificar todo aquello para que sea el momento de que el fiscal pida fotocopia legalizada de la historia que fue atendido un paciente hace tanto tiempo, y que el hospital tiene que darle o sí la historia clínica con fotocopia correctamente de la historia. Y esto hace con que yo tenga que tomar en cuenta que tengo que escribir todo aquí. Bien. También, por supuesto, va a ser diferente la historia clínica a la historia clínica que se realiza en un paciente hospitalizado, que está estable, y por lo tanto ahí vamos a aplicar todo lo que nos ha enseñado la semiología. En cambio, lo que nos interesa a nosotros es lo sustancial, lo objetivo. Por ejemplo, tiene que tener la historia cuál es la identificación del paciente. Y de esta manera, y si no tiene nombre el paciente o está en estado de coma o viene de la calle sin poder hablar, es un paciente NN, no identificado, pero sí edad de tantos años aproximadamente, etcétera, etcétera, para poder identificarlo. Y eso hace con que también tengamos que poner la hora de atención. Muchas veces el paciente acude a la madrugada, pero no es la hora, porque esto me va a significar, digamos, un parámetro para decir que el paciente demoró, si el problema de él estaba hace varias horas atrás, prácticamente llegó al hospital a tal hora. Y aquí tenemos nuevamente el tema de lo que significa, digamos, los atrasos del paciente que llega y que el médico no tiene la culpa de que llegó tarde, bueno.
acá vamos a ver nosotros, por ejemplo, que el motivo de la consulta, muchas veces tenemos que anotar nosotros cuál fue el motivo de la consulta. Y eso hace con que tengamos que poner el término que empleó el paciente, el término sencillo que empleó el paciente. Y después ya viene la anamnesis, haciéndola rápidamente lo necesario. Y la exploración física lo mismo, y esperar que el paciente se complete los estudios laboratoriales. En la parte laboratorial, por ejemplo, vamos a pedir pues, lo básico. En un hemograma, tal vez vamos a pedir un test pack para saber si el paciente en las mujeres estaba cursando con un embarazo. ¿Y para qué me sirve ese estudio? Bueno, me sirve para que yo sepa que si está embarazada no puedo usar ciertos medicamentos. Porque ustedes saben que en los embarazos está prohibido usar un grupo de medicamentos porque va a afectar al producto. Entonces, tengo que descartar yo la situación esta. Y también, en caso de que tengamos un embarazo positivo, tenemos que saber nosotros cubrir, digamos, la pelvis para que no haya la irradiación de los rayos que estamos midiendo en la radiografía del paciente. Entonces, eso es importante, ¿no? Lectura clínica muy precisa. Desde el punto de vista que tengamos que pedir también es lo siguiente. Lectura clínica de emergencia tiene un anexo importante que se llama el consentimiento informado. Todo procedimiento de emergencia tenemos que saber nosotros explicar al familiar o al paciente que es necesario hacer tal tipo de estudio, tal tipo de procedimiento, y tenemos que preguntar si está de acuerdo o no. Por ejemplo, en una sospecha de meningitis, después que el paciente ha sido examinado, hay contractura cervical, etcétera, sospecha de meningitis por los antecedentes, entonces tenemos que hacer obligatoriamente una punción para retirar el líquido cefalorraquídeo. Y justamente este procedimiento lo tenemos que hablar con la familia, explicar la situación, porque de acuerdo al estudio laboratorial va a decir si el proceso es un proceso viral o es bacteriano o de qué tipo. Entonces, eso es lo que tenemos que explicar al paciente familiar para que acepten o no el problema. Hace varios años atrás, yo recuerdo que acá hubo una mala propaganda de alguien que quiso hacer daño, indicando que los médicos están retirando líquido de la columna para hacer negocio. Y la gente creyó. Y fue bastante importante hacer la campaña de educación. Entonces, todo lo que significa procedimiento, se tiene que decir cuál es lo que se tiene que hacer, para qué sirve y cuáles son las complicaciones que pueda tener. Una vez explicado, tiene que haber la firma del familiar o responsable. Y acá tengo que aclarar un aspecto, ¿no? Cuando uno está hablando con el familiar y el paciente, haciéndole la explicación correcta, el paciente dice no, ya doctor, sí. Y si uno hace la pregunta, ¿qué entendió? Cero. Entonces tengo que yo insistir nuevamente y poner en la historia, se explica al paciente toda la situación y se hace una retroalimentación para que el paciente realmente escuchó y entendió. Y eso tengo que poner en la historia, se hace la comprobación con testigos, etcétera, de que sí aceptó. Porque han habido casos en los cuales, sí doctor, pero yo firmé, no supe por qué firmé. Entonces estamos hablando de que en la emergencia se presentan muchos casos de denuncias. Entonces el médico tiene que estar preparado para eso. Y por lo tanto, la historia clínica me va a significar un buen abogado de la defensa que pueda tener. ¿Ya? ¿Qué pasa si el paciente llega sin documentos, en estado de coma, entre la vida y la muerte, y viene solo? ¿Cómo yo hago el consentimiento?
no hay familiares. ¿Qué hago? ¿Qué creen? Pongo un aviso en la televisión, por favor, acudir una abuelita, familiares, la foto esa, si la reconocen, para que se proceda. No, ¿no ves? Entonces, cuando yo me formo como médico, hago el juramento hipocrático indicando que ante la adversidad yo debo luchar para que el paciente viva a como dé lugar. Entonces, en ese caso, yo asumo la responsabilidad. Y eso se llama consentimiento explícito, es cuando yo hablo con la familia, está consciente, me están escuchando. Y esto otro es un consentimiento implícito que me obliga como médico a tener esa responsabilidad de hacer yo, siendo que soy médico, soy el responsable. Han sucedido muchas cosas, muchas veces con el tema, en la cual precisa una cirugía de emergencia, no hay familiares, el paciente es NN, todavía no sabemos la identidad, sube al quirófano, el médico trata de ayudar, de hacer la cirugía X o Z, no importa, pero el paciente fallece y la familia se enteró y llega al hospital. Entonces yo como médico asumo la responsabilidad y digo, vengan los familiares, este paciente llegó en estas condiciones de acuerdo a la historia clínica, precisaba intentar salvarlo con una cirugía, hemos subido a la cirugía para hacer el procedimiento, pero el paciente no soportó y falleció. ¿Qué va a hacer el familiar? Gracias, doctor, le agradezco por su empeño que usted le puso a mi familiar y le agradezco. ¿Qué pasaría si yo digo, no, tengo que esperar que venga el abuelito que corresponde? Llegan los familiares, el paciente se murió, se entera el familiar que estaba yo esperando que aparezca, me mete un proceso, ¿por qué? Por omisión. Entonces yo tengo que saber en la emergencia cómo debo actuar para evitar problemas y de esta forma yo tengo que salir airoso porque la historia clínica va a estar justamente documentando todo ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es el consentimiento? No es más entonces la manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración clara, afirmativa de tratamiento. Además, el consentimiento deberá quedar registrado en el documento por escrito o a través de medios electrónicos para que no haya problema de duda. Entonces, es explícito cuando se habla y se lleva a cabo pues, toda la explicación. Y el implícito es el que hemos dicho, el médico asume la responsabilidad de realizar maniobras tratando de salvar la vida. Entonces, estamos hablando del factor triaje, ¿no? Esta palabra triaje sale de las guerras que hubieron, napoleónicas de por allá, en la cual se acuñó ya en la parte del léxico médico, en la cual hablan de tener justamente, de clasificar y hacer una selección de pacientes. Y fíjense ustedes que cuando ya hemos hablado de triaje tipo STAR, entonces es tan simple que todavía no había una parte operativa que suceda una buena definición de saber distribuir a los pacientes. Yo trabajé mucho tiempo también como encargado director médico de Virubiru. Y ustedes saben que Virubiru es un aeropuerto internacional que obligadamente se tiene que hacer cursos de capacitación por si acaso hay accidentes masivos con múltiples víctimas. Entonces, para mantener la categoría cada año se lleva a cabo un tipo de simulacros, tratando de que todo el personal esté capacitado para poder actuar. Mientras llegue la ayuda, tenemos que nosotros, los que están de turno, saben qué van a hacer, digamos, hasta que llegue esa ayuda que demoraría unos 20 a 30 minutos en llegar las ambulancias equipadas, pero mientras tanto
justamente había que ya ir comenzando a seleccionar a la víctima. Y nos llegaron un tipo de paramédicos de Estados Unidos y nos capacitaron. Este tipo de triaje tipo STAR, que estamos hablando que se ocupa en la fase prehospitalaria, es una clasificación rápida, en la cual más o menos se lo resumo de la siguiente manera. Una vez sucede un accidente, entonces tiene que haber en primera instancia alguien que me dé garantía para que yo como personal entre a hacer la atención médica o sanitaria. Supongamos que hay una explosión de algo, un avión en llamas, y por lo tanto, en primera instancia actúan los bomberos, pero van a haber heridos. Entonces, una vez el capitán de bomberos dice que entre en la parte sanitaria, ya recién entraría para clasificar a los pacientes. Entonces, esta clasificación va a clasificar en categoría 1, que está formada por una categoría rojo o 1. La segunda es amarillo o 2 romano. Categoría 3, romano, verde. Y la 4, categoría 0 o muertos. Entonces yo, llegado el momento que me digan que entre en la parte sanitaria, supongamos que sean ustedes las víctimas. Entonces entra la persona que va a hacer la clasificación tipo STAR con un megáfono o con voz alta, va a decir: lo que me están escuchando, los que puedan moverse por sí mismos, se levantan y se dirigen hacia la puerta del lado izquierdo. Entonces, ustedes que son 40, seguramente 20 han escuchado la voz, se pueden mover y salen estos pacientes caminando. Estos son categorías de color verde o categoría 3. Se van a ir a un sitio, perfecto. Nos quedamos con 20 personas que no escucharon porque están muertas o están súper heridas. Entonces, ahí ya viene cómo voy a definir qué son los pacientes rojos o categoría 1. Entonces, quien está al mando de este tipo de triaje va a considerar 3 tipos de aspectos para considerar pacientes rojos. El primer aspecto es que el paciente esté inconsciente. ¿Cómo yo sé que un paciente está inconsciente? ¿Qué hago? ¿Ah? Yo le hablo y pero este rato tengo que yo ser rápido, no voy a el largo también, pero después eso ya cuando ya llegue la ayuda. Fíjense ustedes, para saber que está inconsciente un paciente, yo tengo que moverlo. Señor, ¿qué le pasó? ¿Cuál es su nombre? No me contesta, y yo asumo que es un paciente inconsciente. Esa ya es una variable de paciente crítico color rojo, ya es una variable. Una segunda variable es que el paciente esté respirando mal. ¿Qué significa que respira mal? O que respira con mucha frecuencia, más de 30 veces por minuto. Más de 30, ya para mí es un paciente crítico. O que esté en menos de 10, también un paciente que está respirando mal, es un paciente también crítico. Ya tenemos 2 variables para considerar a un paciente de color rojo crítico 1. Me falta una variable más. La otra variable es que no tenga pulso radial, ausencia del pulso radial. Ustedes saben que tenemos arterias por todas partes. La primera arteria, el primer pulso que desaparece cuando hay pérdida de volumen es el pulso fino, el pulso radial. Entonces, si yo a esa víctima que está en el suelo trato de buscar el pulso radial, no lo tiene, paciente crítico rojo.
También en esta parte yo puedo ver el llenado capilar. ¿Cuánto es lo normal? ¿Hasta cuándo es normal el llenado capilar? Y yo aprieto, ¿ah? ¿Lo escuché? 3 segundos. ¿Ah? 3 segundos. Hasta 2 segundos, hasta 1 o 2 ya tiene que estar lleno. Y más de 2 segundos ya es un llenado muy lento. También se considera en la parte circulatoria que está mal. Entonces, fíjense ustedes, con esas 3 variables, yo puedo categorizar y colocar al paciente con un lápiz de boca o marcador, un número 1 romano en la frente de la víctima. Entonces, ya con esas 3 variables, paciente inconsciente, paciente que respira mal o paciente que no tiene pulso radial, cualquiera de una de ellas, de las 3, yo sé que es un paciente crítico. Entonces ya estamos considerados a los pacientes que están identificados con el número 1 romano. Entonces ya van a estar los voluntarios para venir con las tablas espinales para que yo le diga retirar a todos los pacientes que tienen la marca de 1 en la frente. Entonces ya viene el equipo con las tablas espinales para retirar a los pacientes que están considerados pacientes críticos rojos. Una vez sacaron a todos los pacientes críticos rojos, ¿quiénes quedan? Los pacientes amarillos. ¿Y cómo yo sé que un paciente es amarillo? Está respirando bien, está consciente y tiene pulso radial positivo. Entonces ya tenemos considerados a los pacientes amarillos. ¿Y quiénes son los pacientes cero? Los muertos, sin signos vitales. Entonces de esta manera, en poco tiempo, ya yo estoy haciendo una clasificación de la víctima. Los que salieron caminando son los pacientes verdes, los pacientes rojos que hemos dicho son esos que identificamos, y los pacientes amarillos son los que están estables. Entonces de esa manera van a estar concentrados en una área. Y desde el punto de vista de dónde vamos a identificar esa área donde están concentrados las víctimas, antes se llamaba hospital de campaña, varios nombres tenía. En cambio, hay actualmente una denominación internacional que se llama ese lugar ACV. No es accidente cardiovascular, por supuesto, es una área de concentración de víctimas. Entonces hay un cartel que va a decir área de concentración de víctimas y van a estar ahí las banderitas rojo, amarillo, verde, negro, para que los pacientes van a ir a ese lugar. Luego ya la ayuda, después de media hora de haber atendido a estos pacientes, ya llega la ayuda de la ciudad para que esos pacientes sean atendidos por los médicos que están llegando. Pues fíjense ustedes, esa es la forma de cómo se trabaja en una emergencia extrahospitalaria. Entonces estos pacientes que van a hacer el segundo triaje viene a ser en esa zona, y hay un tercer triaje cuando están llegando a los hospitales. ¿Por qué razón? Porque un paciente que está llegando con una cintilla roja puede ser que se murió en el trayecto y él no es rojo, es negro. O puede ser que ese paciente que estaba identificado como rojo llegó a la puerta del hospital y ya no está tan crítico, mejoró en amarillo. Entonces ahí también hay una tercera clasificación para que este paciente entre al lugar correspondiente. Los pacientes considerados rojos no van a ir a una posta sanitaria. Ese tipo de derivación de pacientes tiene que llegar ¿a dónde? A los hospitales de tercer nivel o clínicas acreditadas. Los pacientes de color amarillo van a ir a un segundo nivel y los pacientes verdes van a estar en un ambiente para poder observarlo 24 horas. Porque cuando se dice que en un accidente hay un muerto, los pacientes verdes tienen que estar por lo menos 24 horas en observación. Ok, nos vamos a quedar aquí y vamos a continuar en la siguiente.